Hey, 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 what is up, fam? Espero que estén de lo mejor. Espero que estés disfrutando de estos videos. Bienvenido a Leyendo la Biblia a través de todo un año, dando contexto y dando referencias que nos ayudan a entender y a comprender un poco más lo que estamos leyendo. Pero seamos sinceros, a veces se nos dificulta o a veces es difícil entender ciertas palabras o cierto contexto. Recuerda, estamos en 1 Corintios, en el capítulo 5, 6 y 7. Si no lo has leído, te animo bastante a que pauses el video y leas y tú hagas tus propias referencias. Tú busques qué es lo que resalta y qué es lo que es aplicable para tu vida el día de hoy. Pero te animo a que le pongas pausa y luego regreses. ¿Por qué? Porque solamente vamos a resaltar y dar contexto de ciertas cosas en específico. Y así vas a poder entender un poco más lo que estoy diciendo, ¿verdad? Así que asumo que ya regresaste. Bueno, estamos en 1 Corintios del 5 al 7 y aquí Pablo va a hablar sobre temas difíciles como el sexo, la sexualidad y la ética cristiana en una cultura llena de inmoralidad. Vamos a ver desde la prostitución en el templo de Afrodita hasta los paralelismos que encontramos con la actualidad, con la iglesia primitiva y la iglesia del día de hoy. Vamos a desglosar las valientes afirmaciones, instrucciones y consejos que Pablo le da a la iglesia de Corinto. Vamos a aprender por qué la pureza sexual es vital para el crecimiento espiritual. Veremos cómo Pablo se navega por áreas grises con sabiduría guiada por el Espíritu de Dios. ¿Y qué significa honrar a Dios en esta área de la vida, verdad? En estas áreas de la vida. ¿Y por qué, Josh, dices áreas grises? ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Pablo abordará ciertos temas en específico que no hay tanta claridad, pero a través del Espíritu de Dios hay claridad y Pablo los aborda con tanta misericordia, con tanta sabiduría y tanta gracia, que aún él no estar en esa situación, a través del Espíritu comienza a dar instrucción y comienza a darnos consejos, ¿verdad? Entonces, recuerda, es importante el contexto. Te voy a traer un poquito de contexto. Estamos en la ciudad de Corinto, donde era muy famosa por ser una ciudad de desenfreno sexual, por ser una ciudad inmoral, por ser una ciudad que le importaba mucho la posición, que le importaba mucho el dinero. Era una ciudad depravada. Era una ciudad que estaba enfocada más en el entretenimiento, en el crecimiento monetario más que el crecimiento propio. Recuerda, eran conocidos por la prostitución que encontrabas en este lugar. Piensa en una Las Vegas del día moderno, ¿verdad? Eran muy famosos también por el teatro, eran muy famosos por deporte. Era la ciudad grande, pero dentro de esta ciudad grande había una cultura de depravación e inmoralidad sexual muy, muy cañona. Así que aquí es donde estamos, aquí es donde Pablo funda una de las iglesias y una de las cartas bastante famosas que vamos a ver, una de las cartas más dramáticas que Pablo escribe. Pero ya, recuerda, la reputación de Corintio era, el término griego era corientizar, que significaba vivir inmoralmente, lo que resalta la asociación de la ciudad con la depravación. Era un término muy común, utilizado en teatro, utilizado en el día al día. Sé un Corinto, ¿verdad? Corientizar era un término del mundo antiguo que significaba vive de manera inmoral. Entonces eso habla mucho de la ciudad, eso habla mucho del contexto cultural que se vivía en ese tiempo y por supuesto que se estaba sangrando, que se estaba impermeando, que se estaba metiendo de manera rápida a la cultura de la iglesia y cómo estaban guiando la iglesia por ciertas cosas que Pablo comienza a corregir.
Entonces vamos a entrar de lleno al capítulo 5, entendiendo el contexto, entendiendo en dónde estamos y vamos a leer del verso 1 al verso 6 y voy a pedir que subrayes ciertas cosas o que tomes nota de ciertas cosas. Pablo aborda la inmoralidad sexual específicamente en un caso de incesto dentro de la iglesia y aquí es donde vamos a comenzar a leer. Verso 1 del capítulo 5 dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Subraya algo que ni siquiera los paganos hacen. Ahorita voy a dar contexto del por qué usa esas palabras. Me dice que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra, es decir, que vive en incesto. Ve lo asqueroso que es esto, ¿no? Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, subraya eso, ustedes están orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían de estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre fuera de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití yo mi juicio sobre este hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben de convocar una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben de expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. Vas a subrayar, entregárselo a Satanás. Y tal vez si estás leyendo esta porción por primera vez, dices: oye, ¿cómo que entregárselo a Satanás? Eso suena muy condenador, muy juzgador de parte de Pablo y de la iglesia. Ve cómo la iglesia siempre juzga y condena y no da gracia. Ok, ahorita llegamos y abordamos ese punto, pero es muy claro. Pablo dice: entréguenselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de este pecado? Es como un poco de levadura impregna toda la masa. Entonces vamos a dar contexto. Dice en el verso 1: ni los paganos hacen tal cosa, ni siquiera los paganos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Es decir, era en contra de la ley grecorromana practicar el incesto. Es decir, oye, ni siquiera la ley lo permite, no la ley levítica, no la ley de Dios, ni siquiera la ley grecorromana, ni siquiera nuestro gobierno lo ve bien. ¿Y cómo es posible que ustedes se jactan por lo inclusivos que son? ¿Cómo dices eso, Josh? Bueno, leamos verso 2. Ustedes están muy orgullosos de sí mismo, en cambio deberían de estar llorando. ¿Sabes? Esto, ¿cómo se traduce? Se traduce a: ¿cómo es posible que están llamando algo ser inclusivos cuando están poniendo en riesgo la reputación? Y no la reputación, en realidad están tomando ventaja de algo que se llama la gracia de Dios. La reprensión de Pablo a la relación inmoral de una madre e hijo refleja tanto los códigos morales bíblicos como los greco-romanos, ya que incluso los paganos lo consideraban actos feos, lo condenaban, ¿verdad? Lo juzgaban. No solamente la ley de Dios, sino la ley de ese tiempo lo miraba mal. Y aquí Pablo les está diciendo cómo es posible que se jactan de esto que está sucediendo en la iglesia. En el verso 5, Pablo pide que el hombre involucrado en el escándalo sea entregado a Satanás. Josh, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que debemos de andar de juzgones, debemos de andar condenando a cualquier persona que esté en pecado y decir: entréguenselo a Satanás. No, a lo que se estaba refiriendo Pablo acá era de que entréguenselo a las autoridades. ¿Por qué? Porque es un caso que no solamente va en contra de nuestra ley, sino es un caso que va en contra de la ley que gobierna nuestra ciudad. Así que entréguenselo para que los gobernantes tomen cartas al asunto. Nota esto, lo que significaba entregárselo a las autoridades legales para que hagan justicia. Muchas de las veces en la iglesia entramos en este error de tratar de encubrir actos
aborrecidos, actos feos, tratando de cubrir a líderes, tratando de cubrir a personas dentro de la iglesia que practican violación a sus propios hijos. Y no me quiero meter tanto en este tema, pero acá vemos que Pablo está recomendando lo correcto. Está diciendo, oye, esto va en contra de nuestra ley, y también el gobierno debe tomar cartas al asunto de lo que está sucediendo en esta iglesia. Es decir, entréguenselo a las autoridades. El verso 6 dice, no se jacten de qué tan tolerantes son, como si fuera algo positivo, ¿sabes? Hoy hay una ola, hoy en día hay una moda de decir, la iglesia debe de ser inclusiva. Ok, entiendo el corazón detrás de eso. Sí, Dios no hace acepción de personas, pero no nos deberíamos de jactar, no nos deberíamos de alzar el cuello por permitir pecado dentro de la iglesia. Eso es lo que Pablo prácticamente está diciendo. Oye, ¿cómo es posible que te estás alzando el cuello por permitir pecado dentro de tu propia iglesia? Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué tanto pecado vas a permitir en la iglesia? ¿Qué tanto pecado para los líderes, para los pastores? ¿Qué tanto pecado vas a permitir dentro de tu plataforma, dentro de tu iglesia? ¿Verdad? Porque es lo que Pablo está diciendo. Oye, no te jactes como si fuera algo positivo del aborrecimiento que está sucediendo. Oye, ¿te das cuenta que esto no solamente va en contra de nuestra ley religiosa, sino también va en contra de la ley de las autoridades de este mundo? Oye, ni siquiera los paganos. Y esto nos habla a nosotros como líderes, esto nos habla a nosotros como ancianos, esto nos habla a nosotros como pastores. ¿Te vas a estar jactando del pecado que permites? ¿O vas a decir, oye, yo te amo a ti en el amor de Cristo, pero odio el pecado y algo necesita cambiar? Porque a eso es a lo que nos llama la Biblia. En el capítulo 6 vamos a ver, no por primera vez, pero sí por primera vez en Pablo escribiéndole a la iglesia acerca de la homosexualidad. Esto lo vemos en capítulo 6, verso 9. Y bueno, vamos a leer desde el 7. El hecho de que tengan semejantes demandas legales uno contra otros es en sí una derrota para ustedes, porque mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está, porque no se dejan estar. En cambio, ¿son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan a sus propios hermanos en Cristo? ¿No se dan cuenta de que los que hacen el mal no heredarán el reino de Dios? ¿No se engañan a sí mismos? Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o son ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Entonces, aquí vemos prácticamente cómo Pablo está hablando de estos pecados y cómo Pablo está siendo muy tajante. Dice, oye, no deberíamos de estar felices que esto está sucediendo. Debemos de tomar cartas al asunto. Y es más, digo que esto de entrada está mal y quienes practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Así que no intentes actuar la santidad que no vives. Vemos la prostitución. En Corintios no se limitaba a encuentros heterosexuales, también incluía relaciones del mismo sexo y otras formas de explotación sexual como la pedofilia o obligación o entre otras. Y en realidad no me quiero enfocar mucho en esto, pero muchos temen por la iglesia en estos tiempos con la agenda homosexual que existe en nuestros tiempos, pero esto solo sirve de recordatorio que en Corintio era igual o hasta peor. Y aún así la iglesia medró
y creció en fe, número, y día con día creyentes se sumaban. ¿Sabes? Hoy en día hay esta ola también de personas que dicen, es que la iglesia va de mal en peor, es que la iglesia va en decadencia, mira cómo esta agenda LGTB, mira cómo esta agenda pro vida está impulsando, ve cómo estamos perdiendo autoridad sobre lo que está sucediendo. Oye, solamente te recuerdo, esto también pasó en el mundo antiguo y tal vez está pasando ahorita, pero te recuerdo que aún así la iglesia estaba creciendo. Entonces, te invito a que no te desanimes por el trabajo que estamos haciendo, sino eleves tus valores, eleves tus ideales y, pienses en esto de que aún así la iglesia puede crecer, aún así la agenda del Cordero, la agenda de Cristo puede persistir y puede medrar. ¿Por qué? Porque entre más oscura sea la noche, la luz matinal del cielo brillará más. Y en el capítulo 7 vemos uno de mis consejos favoritos hacia los matrimonios y creo que sí, son mis versos favoritos y vamos a leer capítulo 7, verso del 3 al 5. Dice, el esposo debe de satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe de satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta del control propio. Ok. Vamos a dar un consejo para las personas que están casadas. Tu cuerpo no te pertenece a ti cuando estás casado. Tu cuerpo ya le pertenece a tu esposa. Y mujer, tu cuerpo ya no te pertenece a ti, tu cuerpo ya le pertenece a tu esposo. También dentro de estas cosas sexuales que dice, debe de satisfacer las necesidades del uno al otro siempre y cuando ambos estén de acuerdo. No me quiero meter mucho en esto porque no sé si personas que no están casadas están viendo estos videos. Pero cuando tú te casas, asegúrate de entender este principio, que tu cuerpo ya no es tuyo, sino también es de tu esposa y viceversa. Y también a las esposas o a los esposos que juegan con la actividad sexual de decir, pues no voy a ceder porque estoy enojada. Oye, estás haciendo lo incorrecto. O de que, oye, no voy a ceder porque estoy enojado. Oye, estás haciendo lo incorrecto. Aquí Pablo dice, mientras ambos estén de acuerdo, entonces prosigan. Si es para el crecimiento espiritual o relación, es decir, si es para ayunar. Pero no, cuando ya termine eso, asegúrense de volverse y entregarse a sí mismos para que Satanás no los tiente y tenga victoria sobre ustedes. Aquí nuevamente no me quiero meter mucho en esto, pero aquí Pablo aborda el tema sexual en el matrimonio y da instrucciones sobre el matrimonio. Verdades que puedo aplicar rápido, verdades que puedo aplicar. La pureza sexual importa. ¿Por qué? Porque nuestra sexualidad está profundamente ligada a nuestra salud espiritual y testimonio como creyentes. Número 2, gracia y tolerancia. Pablo advierte contra el abuso de la gracia al tolerar el pecado. El amor no significa ignorar lo incorrecto, significa buscar la santidad. ¿Qué tanto pecado estás permitiendo? Número 3, sabiduría guiada por el Espíritu. No todas las situaciones tienen respuestas claras, pero el consejo guiado por el Espíritu, fundamentado en la Escritura, proporciona dirección para nuestras vidas. Y número 4, el evangelio florece en cualquier lugar. No te achicopales, diría mi padre. No te achiques. Ninguna cultura es demasiado corrupta para que el poder transformador de Cristo
eche raíces y prospere. Y eso es lo que yo creo para mi ciudad hermosa de Culiacán. No importa qué tan corrupta esté, no importa en qué tanta decadencia esté la ciudad, la iglesia sigue abierta y las puertas del infierno no prevalecerá en contra de Canvas. Les amo, Dios los bendiga. Fue mucha información, pero Corintios se está poniendo caliente y me está llegando. Espero que te esté llegando a ti, espero que te esté retando a ti. Nos vemos el día de mañana con nuestra lectura, contexto y referencias. Peace.